Hola, ¿qué tal mis hermanos al estudio de la Atalaya de esta semana? Hoy veremos el artículo número 41. Analizaremos la semana 13 al 19 de diciembre del 2021. Y veremos el siguiente tema. Servimos al Dios que es rico en misericordia. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Cuando pensamos en una persona misericordiosa nos imaginamos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Una de las parábolas de Jesús que nos podría venir a la mente pensando en una persona misericordiosa sería la parábola del buen samaritano. Pregunta 2. ¿De qué otra manera se demuestra la misericordia? Otra manera que podemos mostrar misericordia sería no castigando a una persona cuando hay base para hacerlo. Igual que Jehová ha sido muy misericordioso con nosotros de igual manera. Pregunta 3. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Veremos estas 3 preguntas porque muestra misericordia Jehová. ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia y que puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Veremos el primer subtema. Porque muestra misericordia Jehová. Pregunta 4. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Jehová muestra misericordia porque nos ama a todos nosotros. Y Él muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pero Dios no les muestra misericordia únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo, Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras. Como Jehová ama a los seres humanos, Él muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pregunta 5. ¿Cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Jesús estuvo mucho tiempo en el cielo con su Padre antes de venir a la tierra. Y Él vio en muchas ocasiones cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Pregunta 6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? La parábola del Hijo Perdido. En esta parábola, Jesús dijo que el hijo se fue de su casa y malgastó su dinero, pero luego se arrepiente, se humilla y decide regresar a casa. Jesús relata cuál fue la reacción del padre al ver a su hijo. Dijo que, cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. De modo que el padre le mostró misericordia, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia porque se dio cuenta que su hijo estaba arrepentido. Este Padre misericordioso representa a Jehová, quien desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Pregunta 7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? La Biblia dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Jehová tiene misericordia por nosotros porque sabe que nos beneficia. Pero por su sabiduría es que nos muestra misericordia. Por esto ejerce esta cualidad con equilibrio. Pregunta 8. ¿Qué es necesario hacer a veces y por qué? A veces es necesario alejarnos de una persona que decide llevar una vida de pecado. Los pecadores que no se arrepienten de lo que hacen tienen que ser expulsados. Porque así protegemos a los hermanos fieles de la congregación. Segundo subtema.
¿Puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Preguntas 9, 10. A. De acuerdo con Hebreos 12, 5, 6. ¿Por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? La expulsión sí es una muestra de misericordia. Porque si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. B. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo? Por ejemplo, hay un pastor que tiene su rebaño. Una de las ovejas que tiene está enferma. Lo mejor que podría hacer el pastor sería aislar a la oveja del rebaño. Para que la enfermedad no se extienda, así protege a la oveja y a todo el rebaño. Pregunta 11. A. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Porque tal como una oveja que se enferma físicamente, la persona expulsada está enferma en sentido espiritual. Por eso, en Santiago 5:14 dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos que oraran por él y le aplicarán aceite en el nombre de Jehová. B. ¿Con qué ayudas cuentan los expulsados? Los expulsados pueden asistir a las reuniones, donde pueden recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. También pueden conseguir publicaciones para su uso personal y ver YW Broadcasting. Además, cuando hacen cambios, los ancianos les pueden dar consejos y guía para ayudarlos a recuperarse y que puedan ser readmitidos. Pregunta 12. ¿Qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? La medida amorosa y misericordiosa es sacar de la congregación a la persona que no se arrepiente. Los ancianos saben que esto es un asunto serio que no se toma a la ligera, sino que, en imitación a Jehová, aplican la disciplina hasta el grado debido. Pregunta 13. ¿Por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? Porque este cristiano tenía una conducta inmoral, estaba viviendo con la esposa de su padre. Esto era un pecado grave que ni siquiera se daba entre los no creyentes. De hecho, la ley dada a Israel decía que se le debía dar muerte a los culpables. Así que, el apóstol Pablo, al ver que este ambiente inmoral había afectado la congregación de Corinto, dijo que expulsaran a este hombre. Pregunta 14. ¿Cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? El apóstol Pablo mostró misericordia a este hombre cuando se dio cuenta que había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Así que les dijo a los ancianos que no quería ser demasiado severo y les dio las instrucciones que debían perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y les explicó la razón, era para que éste no se sintiera abrumado por estar demasiado triste. De modo que el apóstol no quería que el hombre estuviera aplastado por la culpa que dejara de buscar el perdón. Pregunta 15. ¿Cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Lo hacen imitando a Jehová. Así que, actúan con firmeza cuando es necesario. Pero muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso para hacerlo. Tercer subtema. ¿Qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia? Pregunta 16. Según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Jehová dice, porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia.
La misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que ser humildes y mostrar misericordia. Pregunta 17. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? Saúl quería matarlo. David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. Preguntas 18, 19. ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia? La primera ocasión fue cuando Nabal, que era un hombre rudo, se negó a darles alimento a David y a sus hombres. David se enfureció y dijo que mataría a Nabal y a todos los hombres de su casa. La segunda ocasión fue cuando el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. David se enfureció y dijo: tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir. Pregunta 20. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? La tendencia a juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Jesús dio esta seria advertencia: dejen de juzgar, para que no sean juzgados. Porque así como juzguen a otros serán juzgados ustedes. Pregunta 21, 22. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Podemos mostrar misericordia haciendo cosas por otros. Podemos pensar en personas que necesiten ayuda. Así hallaremos muchas formas de cómo ayudar y mostrar misericordia. Ahora responderemos las 3 preguntas finales. ¿Qué respondería? Pregunta número 1. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Jehová nos muestra misericordia por el amor que nos tiene y por su infinita e incomparable sabiduría. De modo que nos muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pregunta número 2. ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? La expulsión es una medida disciplinaria y una expresión del amor y misericordia de Jehová porque tiene como fin tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta, y a la misma vez, protege a los miembros fieles de la congregación. Pregunta número 3. ¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Lo que puede ayudarnos es pensar que Jehová no nos escuchará ni nos mostrará misericordia si nosotros tapamos nuestros oídos a los gritos del necesitado o si juzgamos con severidad. El tener presente esto haría que estemos más dispuestos a mostrar misericordia a los demás. También debemos recordar que la misericordia es más que un sentimiento, implica hacer cosas por otros. Así que en nuestro diario vivir tenemos muchas oportunidades para mostrar esta cualidad.